el periodo este de receso, así que en ese sentido todo bien. Nito, bueno, el año pasado fue un año muy complicado, muy difícil por muchísimos motivos y digamos que este 2021, si bien uno por allí espera o está expectante de que algunas cosas se modifiquen o cambien, tenemos que decir que estamos todavía en un proceso muy lento de volver a esa tan dichosa normalidad, ¿no? Mira, yo creo que la situación de este año no va a cambiar mucho Ujú. hasta que no, digamos, finalice todo el tramo este de acomodamiento, de vacunación, Sí, de ver qué resultado tenemos con el tema de las vacunas. Fíjate que hoy estaba leyendo, por ejemplo, que la provincia del Chaco recibió 14.000 dosis, ujú, así que eso va a haber que redistribuir sí, y comienzan a dar los turnos para en las edades de 60 para arriba. sí. Creo que es de 60 hasta 80, hasta 79 Claro, sería, que comenzó y en el de día de 80 ayer, para... ¿no? Tanto en la capital chaqueña Claro, como en Presidencia Roque Peña también. así es, pero obviamente que al haber dosis limitadas también se limitan los cupos, o sea que no es que toda la población está dentro de la franja, Ujú. se va a poder vacunar de una sola vez, o sea, también... Así que todo ese proceso calculo que va a llevar unos cuantos meses más Sí, y volver a lo que estábamos acostumbrados antes de esta pandemia va a llevar todavía un tiempo bastante considerable, digamos. listo. Y hablando de este proceso, yo no sé si por ahí vos tenés idea, pero como formás parte de la comisión o el comité de crisis aquí del COVID y por allí está el doctor Sí, Araujo en contacto permanente con ustedes también, un sí. poco le debe decir o comentar cómo es la situación o cuáles son esos requerimientos, esos protocolos, ¿no? Para decir, bueno, de 60 años a 80 se vacuna, pero ¿a qué personas, con qué tipo Eh, de, bueno, tal vez eh, dificultades o no, de salud? Hay varias lo que cuestiones, se, ¿no? Que se plantean sí, allí. lo que se publicó y que lo publicó directamente el doctor Araujo Ujú. es una página Sí, donde van dando las indicaciones y las personas van inscribiendo, ingresando sus datos, así que de acuerdo a eso se estaría dando los turnos. claro. Obviamente que no especifica, solo especifica edad, mayores de 60 años. Recordemos también que por más profesional que sea, las personas de 60 para arriba comenzaban a ser personas de riesgo, Sí, así que no estaban trabajando, sí, 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 no eran esenciales, por decir así. claro. No quiero ofender a nadie, pero No, 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 el pero es tema el término que se utilizó, ¿no? exactamente, pero el tema de que de 60 para arriba directamente había una licencia obligatoria a todas las personas, así que Mm, yo creo que no va a haber, digamos, personas o profesión, digamos, que vayan primero. sí, Creo que van todos juntos. claro. Mayores de 60 creo que van todos juntos. Es lo que entendí en la Sí, 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 sí. indicación, ¿no? Nito, y Porque bueno, sí, también no puedo dejar de preguntarte por allí cuál es tu reflexión o tu opinión personal a partir del escándalo que se armó el tema de las vacunas en todo el país, ¿no? con el tema de la vacuna nosotros tenemos que, yo creo que hoy más que nunca tenemos que diferenciar Mm, notablemente dos escenarios totalmente distintos. sí, Dos escenarios totalmente distintos. No dista mucho, sino hace un mes y medio, en el que nosotros éramos bombardeados por las redes sociales con una información que desalentaba la aplicación de la vacuna, ¿no es cierto? sí, Yo creo que hace un mes y medio o un mes atrás
había que tener cierto coraje para vacunarse, digamos. Sí, nadie quería hacer el experimento. Claro, nadie quería ser el primero y nadie quería experimentar porque se hablaba de la experimentación de su cuerpo, digamos. Sí. Así que tenemos que aprender a diferenciar dos escenarios totalmente distintos, lo que fue hace un mes y medio, un mes atrás, y lo que es hoy, digamos. Ha cambiado todo el rumbo de la vacunación, digamos, y bueno, yo creo que lo que pasó es lo que va a pasar siempre en una situación en la que uno no tiene experiencia, digamos. Yo creo que la experiencia es lo que nos marca a nosotros el mejoramiento y el hacer cada día mejor las cosas, pero yo creo que todo esto es un aprendizaje. No cuestiono no cuestiono ni defiendo nada, porque los protocolos están establecidos y cada uno que es responsable sabe lo que debe hacer, digamos, y los límites que deben tener. Sí. Que van siendo impuestos, digamos, por los protocolos. Así que yo creo que en ese sentido cualquiera hubiese cometido errores hace un mes atrás, cualquiera. Gracias a Dios no me tocó a mí estar en un lugar donde podrían ofrecerme vacunar. Claro. Porque no sé qué hubiese pasado. Sí. Uno que es un poco corajudo por ahí en ese sentido, capaz que acceda. Claro. ¿Sí? Y después te encontrás con ciertos cuestionamientos, digamos, que hacen a que sos casi un privilegiado. Claro, que es privilegiado y todo eso. Así que me parece, yo la verdad que agradezco que hoy se esté separando todo y aplicando los protocolos como corresponde, y que a medida que avancemos se va a ir normalizando todo. Y bueno, yo creo que todo esto se hace en base a experiencias, digamos. Claro. Y también por allí, de alguna forma, Nito, esto comienza, como quien dice, a separar las aguas, ¿no? Porque el tema de la pandemia el año pasado hizo que la clase dirigente política en la República Argentina, de norte a sur y de este a oeste, se tuvieran que juntar, trabajar de forma mancomunada, y parece que de a poquito eso comienza a tomar otra vez los senderos anteriores a la pandemia, ¿no? De ver qué cosas se puede acatar, pensando ya en las próximas elecciones, si es que llega a haber las PASO o no, que algunos quieren que sí exista, otros que no. Bueno, un sinfín de cosas que se van dando a la par de la pandemia y que también es una realidad que uno no la puede desconocer ni negar, ¿no? Exactamente. Nosotros hemos sufrido mucho en esta pandemia, y hemos sufrido muchos actos y acciones que no concordaban con el momento ni con los protocolos, digamos. Claro. Nosotros hemos sufrido mucho tiempo un encierro, una inactividad en todos los ámbitos. Ni siquiera para ir a curarse había mucha libertad, digamos, ni el que tenía turno y estaba muy enfermo tenía la libertad de decir, bueno, tengo que ir a tal centro médico, me tengo que ir ya, y se iba. Tenía que hacer una serie de permisos y trámites para poder ir a cumplir con los tratamientos médicos, o sea. Y de repente encontramos acciones a nivel nacional con mucha aglomeración de gente, y bueno, eso también hace que por ahí, pero yo calculo que eso es parte de la situación. O sea, hay situaciones en las que se puede controlar, hay situaciones que se consciente, hay situaciones en las que uno puede controlar, y hay otras situaciones que uno lamentablemente se desborda por el hecho de que hay que entender que la gente también se cansó, que la gente estuvo muy comenzaba a sufrir, a enfermarse, y una serie de cosas que fueron muy que fueron marcando, digamos, un camino medio negativo, si se quiere, por el hecho de que nos han cambiado la forma de vivir y nos han cambiado la forma de actuar, digamos.
Sí, la verdad que en eso tenés razón, Nito, ¿no? Es una particularidad con la cual todavía convivimos y es cierto también, como bien lo mencionás, que al ser esto nuevo para todo el mundo, hubo muchos desaciertos, muchos errores, muchas contradicciones y además porque vos podés tomar la decisión, digo, ¿no? Estamos hablando del gobierno, pero después para hacer cumplir cada una de esas decisiones vos delegás en determinadas personas y bueno, y cada uno también desde lo que sabe o lo poco que sabe va haciendo y en ese hacer va cometiendo algunos errores y sí, estás más expuesto siempre a las cosas que haces mal que a lo que haces bien. Claro, la exposición que hemos tenido nosotros desde el municipio el año pasado, yo creo que fue poca la gente en la Argentina que tuvo tanta exposición al trabajar justamente con la movilidad de las personas dentro del territorio argentino. Sí. Porque debemos recordar que nosotros hemos recibido más de 600 personas que estaban viviendo fuera de nuestra localidad y que comenzaban a regresar, ya sea porque hayan ido de vacaciones o porque estaban trabajando y se les cortó el trabajo. Sí. Entonces comienza un éxodo de regreso hacia su pueblo, digamos. Entonces nosotros hemos estado mezclados con gente con personas de mucho riesgo y bueno, si hubiese habido vacunas en ese momento, posiblemente nosotros nos hubiésemos vacunado porque estábamos muy expuestos. Claro. Y corría el riesgo nuestra familia también, o sea, no es que termina ahí la cuestión. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que las cosas se fueron dando de acuerdo a un montón de circunstancias y gracias a Dios hoy estamos aprendiendo más o menos a convivir con todo esto que bueno, que en su momento fue una locura, porque ya, si nosotros tuviésemos que revivir lo que pasó el año pasado, la incertidumbre que teníamos, porque nosotros este miércoles arrancamos con las sesiones de consejo, sí. La apertura, digamos, este miércoles. Sí. Y bueno, y resulta de que nosotros en la segunda sesión del año pasado tomamos la decisión de crear la comisión de COVID, encabezada por los 7 concejales de común acuerdo y de que vamos a trabajar hombro a hombro, digamos, para proteger la salud de las personas y hacer lo que se debía hacer. Y ahí se desató todo el trayecto en la que era una locura, porque hoy hay cosas que nosotros evaluamos y que nos damos cuenta de que la hemos hecho y que capaz que nos excedimos con alguna... Pero, a ver, todo se hizo porque no se sabía cómo era la situación. Sí, sí, sí. No, por eso te digo, o sea, después cuando pasan las cosas y el tiempo también hace que vos puedas reflexionar y decir, bueno, tal vez en algunas cosas nos excedimos, en otras no, pero bueno, en el momento era lo que pensaron que era mejor y es lo que se hizo. Vuelvo a decir que todo esto se organiza en base a la experiencia. La experiencia es una herramienta muy, muy necesaria y muy útil para estas cuestiones, digamos. Acá hay que tener memoria nomás y ver cómo se ha desarrollado las actividades, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y bueno, en base a eso accionar, digamos. Claro. Nito, bueno, sacándote un poco de esta cuestión particular del COVID, la pandemia, el tema de las vacunas, vos estás relacionado de alguna forma siempre con la educación, ¿no? Y este año es un año muy particular, o comenzó siendo un año muy difícil ya, el 2021, para la educación en la provincia del Chaco, por muchísimos motivos y razones, que no tiene solo que ver con lo salarial, sino con otras también relacionadas a esto de la cuestión sanitaria. ¿Cuál es tu mirada y tu análisis de esto? En el año 2002 yo comenzaba el segundo periodo de aprendizaje, digamos, porque el primer periodo de aprendizaje en el nivel terciario fue en el 86 al 89, con magisterio, y después con un profesorado del 2002 al 2005 prácticamente, en el que
o sea, todos los profes, todos los educadores que hemos pasado por los institutos, hemos analizado el sistema educativo, digamos. Sí. Y en un sistema educativo que debe estar orientado por el Ministerio de Educación de la Nación, quienes nos bajan los lineamientos, establece también un modelo de persona dentro de un país. O sea, nosotros tenemos que tener un modelo de ser argentino. Sí. ¿Sí? Bueno, la educación viene sufriendo hace muchísimo tiempo esto, de que las grandes diferencias que hay entre provincias hace que una persona educada en Buenos Aires no tiene los mismos modales, por decir así, Sí. de una persona educada en Chaco o en Formosa. O sea, el sistema educativo nacional está como sectorizado, partido, fraccionado. cortado. No tenemos un modelo de ser argentino. Eso es lo que yo veo, esa es mi opinión, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso es mi análisis. Entonces, también tenemos la diferencia de que cada provincia, estando en un mismo país, tiene distintas miradas. Cada gobierno tiene distintas miradas con sus docentes, digamos. Hay provincias que están muy mal pagas, otras están un poco mejor, y hay algunas que encabezan la... O sea, me suena raro todo eso, que en la Argentina los docentes tengamos que estar cobrando en cada provincia distintos montos, digamos. Claro. Cuando la educación es para todos, porque yo tengo derecho a viajar por todo el territorio nacional, digamos. Entonces la educación que yo debiera recibir debería ser a través de unos lineamientos a nivel nacional, que sí están, pero no se los cumple. Claro. Cuando uno agarra los libros, está todo perfecto. Está todo perfecto, está perfectamente organizado, pero después, en el escenario donde se debe aplicar, no se cumple. Sí. Y bueno, nosotros venimos, lamentablemente venimos en decadencia con el sistema educativo, porque hoy tenemos muchos jóvenes que la verdad, y lo digo con mucho dolor, no le podemos pedir que nos redacte una nota porque no la redactan, Claro. no la saben redactar. Entonces es triste ver un sistema educativo que no otorga o no da las herramientas como para que una persona pueda defenderse. Hay personas, hay jóvenes que preguntan qué es un currículum. Sí. ¿Qué es un currículum? Cuando eso todo son cuestiones que se deben enseñar en un sistema educativo en la escuela. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre fui un defensor de la escuela pública. ¿Por qué? Porque estuve en una época en la que la escuela estaba organizada en sus distintos niveles, digamos. Desde la provincia, desde el gobierno, las distintas modalidades, por decir así, los distintos niveles estaban bien definidas y se hacían cumplir las cosas. Hoy no se cumplen, hay muchas cosas que no se cumplen. Sí. Listo, y bueno, en esto que vos estás mencionando hay varias cuestiones, ¿no?, que se fueron dando y que a veces en forma inconsciente también, digo, porque todo el mundo en la vorágine de lo que hace cotidianamente por allí no lo analiza o no lo mira mucho, pero como que en otro momento o en el tiempo que vos estás mencionando y que estás dando el ejemplo, era como que el Estado decidía una política para la educación y bueno, se trataba de cumplir casi en su totalidad, sí, con ese lineamiento o esa bajada. Y después, mucho tiene que ver por allí con la incursión, como vos decís, también hay mucho de política dentro del sistema educativo, más allá que se supone que no debería ser, pero una cosa es lo que no debería ser y otra es lo que es. Y se fue como también tergiversando varias cosas, ¿no? Y lo esencial o lo importante, como vos mencionás, se dejó de enseñar o se apuntó a otra cuestión. Sí. Yo creo que la inclusión está perfecto, porque la educación es un derecho que debe tener todos los ciudadanos
del territorio de la nación argentina. Sin Ahora duda. bien, la inclusión no significa tener personas dentro de la escuela. Claro. Significa tener personas dentro de la escuela y que pasen por el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, no es tener la inclusión, no significa llevarlo a la escuela e inscribirlo. Sí, sí, sí. Significa hacerle cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje que todos sabemos. A nosotros, yo llegaba 2 minutos tarde al colegio, me ponían 5 media falta por tardanza. Entonces, eso hacía que nosotros teníamos que aprender a ser responsables. Si yo estoy llegando tarde, bueno, pues mañana tendré que salir 5 minutos antes de mi casa. Sí. Pero la responsabilidad que hoy tiene la mayoría de los argentinos y no fue inculcada, digamos. Pero no hablo de totalidad. Sí, sí, Pero sí, se entiende. cuando hablamos de responsabilidad, la verdad que tenemos muchas fallas. Claro. Sí, es para dar un ejemplo, ¿no? Sí, no, seguro. Bueno, y en este conflicto que te decía, ¿qué te parece viendo, o qué sensación te da, ¿no? Viendo a los docentes hoy, muchos amigos, colegas, familiares también, en vez de estar en un aula trabajando o al menos acondicionando todo para trabajar, estando al costado de una ruta o en una plaza. Más de lo mismo, profe. Yo le voy a contar, permítame que le cuente, Sí. que en el año 86, cuando yo me inicié cuando ingresé al sistema educativo, era muy nuevo, Sí. recién ingresado. Y entonces como que me sentí obligado a acompañar, y lo hice. Y estuve en la carpa docente, en la plaza, la famosa plaza de Resistencia, en la que el día que se levantó la movilización, por decir así, la protesta, en los lugares donde estaban las cartas y pisoteamos el cesto y demás, hemos plantado rosas. Se logró mucho. Entre esos se había logrado el famoso estatuto docente, un privilegio de los docentes chaqueños, que a lo largo a mí me molestó mucho porque en el 2010, cuando hubo una titularización masiva, a mí me cortaron la posibilidad de agrupar las horas en un solo establecimiento, que es lo que corresponde para un docente, no tener que andar corriendo de una escuela a otra. Sí. Entonces, con la titularización masiva, ¿qué pasó? Y pasó que se titularizó 4 horitas en una escuela, 4 en la otra, 3 en la otra, 2 en la otra, y el docente se pasa corriendo de escuela a escuela y no puede tener pertenencia o identificación con ningún establecimiento. Claro. Entonces no estaba establecido en el estatuto. El estatuto establece un concurso en el que yo tenía la posibilidad, por el puntaje que tenía en el 2010, de agarrar las horas acá en una escuela secundaria, concentrar en una escuela secundaria. Y resulta que gracias a la masiva titularicé donde yo estaba trabajando como interino en su momento. Sí. O sea, me parece que no respetar el estatuto fue un error y seguirá siendo un error de los docentes que avalen que el estatuto no sea cumplido a rajatabla. Es una ley, por lo tanto, solamente otra ley la puede cambiar. Claro. Sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, los sueldos docentes, fíjate que ya te estoy diciendo, en el año 86 ya veníamos peleando por los sueldos docentes. Y seguimos peleando toda la vida, ¿eh? Y vamos a seguir peleando. No va a ser nuevo esto, ¿no? No, es así. La vida del docente es muy sacrificada. La vida del docente es en este momento el trabajo del docente es muy ingrato. Sí. Porque si nosotros fallamos, no habrá personas que nos estén dirigiendo en este momento ni curando. Si nosotros los docentes fallamos, no tendríamos médicos ni abogados ni profesionales en las distintas áreas. Y eso sería un caos para un país.
Sí, lamentablemente, bueno, es así, y Nito. tampoco estaríamos hablando de igualdad, porque si no le estamos dando Sí, a ver, si un niño que nace en un barrio humilde tiene la vocación de ser médico, ¿por qué no le vamos a dar la posibilidad de que sea médico? ujú. ¿Me entiendes? Sí, O sí, sea, sí, sí. si alguien leyó la historia de Facundo Manes o escuchó cuando él hablaba, y él hoy es lo que es, pero con mucho sacrificio, pero tuvo la oportunidad, porque Claro. él nació en un hogar que no había mucha plata, digamos. Sí, sí, Pero sí. bueno, así es pero hoy yo creo que hay muchos argentinos jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar porque la situación no acompaña. Tal cual. Bueno, Nito, para ir cerrando también, no robarte mucho de tu tiempo, mañana, sí, apertura de sesiones aquí por parte del municipio, muchas expectativas, supongo también, muchos objetivos para este año 2021, más allá de toda la situación que estuvimos charlando anteriormente, pensando en qué cosas van a beneficiar a la ciudadanía de Tres Isletas, ¿no? Exactamente. O sea, hay que trabajar con los dos frentes que no son muy agradables, digamos, por Mm, decir así, que no son muy fáciles, sí, que uno es el tema de pandemia y el tema de la salud que nos toca a todos. Y también otro tema otras preocupaciones que nos toca a todos es seguir justamente con el desarrollo y el avance de las distintas obras y, sí, y las distintas actividades que hacen a que el pueblo siga creciendo, ¿no es cierto? O sea, hay que trabajar en ese sentido y trataremos de hacer lo mejor posible para que sigamos en este camino, en este sentido, digamos, avanzando con el desarrollo de nuestro pueblo. tal cual. Bueno, Nito, te agradezco muchísimo por tu tiempo y ya sabes que vamos a seguir charlando seguramente en el transcurso de este año porque siempre hay cosas por realizar y por llevar adelante, proyectos también que se van a ir planteando y nuevos desafíos. Así que como siempre, muchas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo, desearte lo mejor y que tengas buen día. Muchísimas gracias, profe, y espero que ande bien. Le deseo un buen día y cuando usted quiera, estaríamos hablando de vuelta. Bueno, muchas gracias, Nito, que siga bien. Por favor. Hasta luego. Gracias igualmente, profe. Bueno, allí estábamos charlando con el concejal Armando Escobar aquí en la mañana, sí, hablando